que si tienes comezón en la garganta, ráscate el oído, ya que al tocar los nervios del oído se produce un reflejo en la garganta que causa que los músculos sufran un espasmo y así alivian la comezón. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Aquí estamos en compañía del licenciado Rainier Álvarez, abogado. Con él vamos a hablar sobre los contratos de alquiler. Por ahí anda una ley que está en la Cámara de Diputados, en el Senado, bueno, a legislar, que trata estos temas de los alquileres. Pero quisiéramos saber cuál es la novedad, licenciado, después de darle la bienvenida que hay Sí, en comparación con la otra, porque este claro. es un país de la maravilla. Así es. Doctor, bienvenido. Hacía mucho que Muchísimas no lo gracias. veía por aquí. Así es, me siento nuevamente en mi casa aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la Claro, invitación. claro que sí. Licenciado, dígame, está ahí en la propuesta de esto del contrato de alquiler, de esta ley. Eh, ¿Qué plantea esta ley que sea diferente a la que había? Porque tengo entendido que hay una. Sí, claro, el contrato de alquiler está regulado expresamente en el Código Civil y hay un decreto de la época de Trujillo que también regula de manera particular y que esta ley tiene la intención de derogar ese decreto y otras leyes complementarias que regulan algunos de los procesos que se hacen por ante el Banco Agrícola y demás. Esta ley plantea algunas novedades, pero realmente, además de presentar algunos problemas jurídicos importantes, las novedades aportan poco y no resuelven realmente el problema legal que existe en República Dominicana en las relaciones entre los propietarios y los inquilinos. Yo quiero brevemente, lo más breve que se pueda, yo sé que el tiempo en televisión es corto, eh, presentarles algunas informaciones de las que establece la ley de manera general que pudieran ser relevantes. Por ejemplo, esta ley conserva, y por cierto, es importante destacar que es un proyecto de ley, por lo tanto, todavía no ha sido aprobado. O sea que esto es un proyecto que se está discutiendo, incluso se llamó a consultas públicas, esto pudiera variar de manera significativa, pero es lo que se ha presentado como un proyecto aprobado en una primera lectura. Entonces, el proyecto plantea, conserva la esencia del contrato de alquiler como un contrato que puede ser verbal o escrito, establece algunas excepciones importantes porque deja fuera, el contrato se enfoca exclusivamente en el alquiler de inmuebles, solamente inmuebles, pero deja fuera de esto terrenos urbanos y suburbanos no mejorados, es decir, digamos que terrenos baldíos, no los incluye. Tampoco las fincas Mm. rurales, quedan fuera las fincas rurales. Las Ay, pensiones y hospedajes que acrediten su registro ante la autoridad competente, las ocupaciones temporales, en puestos, mercados, etcétera, que también se hubieran podido beneficiar de un proceso rápido, quedan fuera. Y los bienes del Estado en alquiler o arrendamiento también quedan fuera de esta ley. Entonces, algunas cosas interesantes. La ley establece de manera expresa que cuando el contrato se hace por escrito, debe ser notarizado, que es un poquito contradictorio con la esencia que mantiene la misma ley de que el contrato puede ser verbal o escrito. Un contrato que puede ser verbal es un contrato informal, por lo tanto, exigir notarización es formalizarlo en demasía. Establece también que cuando los contratos de alquiler se establece que se pagarán en moneda extranjera, el inquilino puede pagar en, digamos, el peso, el valor de la moneda extranjera, en el peso que se encuentre en el momento. Yo entiendo que en ese caso en particular, eh, digamos que es un poquito contraproducente, porque a veces la intención del propietario es recibir el pago en moneda extranjera. Se entendería que el inquilino estuviera excusado de pagar en moneda extranjera
si hubiese alguna situación económica, ¿verdad?, que le impida acceder a esa moneda porque no aparece en los bancos, etcétera. Pero si la moneda aparece, y eso fue lo que se contrató, no debe excusarse al inquilino pagando, digamos que en peso dominicano, porque eso fue lo que se acordó. La ley también establece el proyecto que los reajustes anuales, los aumentos anuales, solamente podrán ser de un 5%. Esto es interesante porque digamos que el 5% es el promedio del mercado. Sin embargo, a mí me parece un poco intrusivo de parte de esta ley establecer topes. Yo creo que eso debe dejarse a la libertad de las partes discutirlo en los contratos. Yo no creo que nadie deba aceptar más de un 5, pero puede haber casos especiales. O sea que ponerle topes es delicado. También dice sobre la terminación unilateral. Establece que si el inquilino termina el contrato unilateralmente, es decir, él solo, porque él quiere, antes de que termine la fecha del contrato, por ejemplo, el contrato de un año, y a los 6 meses el inquilino dice, me voy. Entonces, el inquilino deberá pagar el 20% de los alquileres restantes, diferente a como se hace actualmente, que es la totalidad de los alquileres restantes. Entonces, hay una disminución significativa. Sin embargo, al establecerle esta penalidad a la ley a los inquilinos, excluye a los propietarios. Si los propietarios terminan unilateralmente el contrato, no se le establece ninguna penalidad, por lo menos la ley. Pudiera tal vez el contrato establecerlo. Este nuevo proyecto conserva la esencia de los plazos que establece el Código Civil que debe notificarse antes de la terminación. Por ejemplo, si yo quiero que mi inquilino se vaya, yo tengo que notificarle antes de tiempo. Entonces, el Código Civil establecía 180 días para los comercios y esta nueva ley establece 6 meses. Digamos que hace una modificación en la estructura, pero más o menos conserva el mismo tiempo. Pasa lo mismo para la residencia, que el Código Civil establece 90 días y este proyecto establece 3 meses. O sea que conserva más o menos los mismos tiempos, pero cambiando la estructura de conteo del tiempo de días a meses. Conserva esta ley el mecanismo de los depósitos en el Banco Agrícola. Lo que uno recibe, lo llamado depósito, generalmente la gente cobra 2 meses de depósito, y esta ley conserva que se lleven al Banco Agrícola. Esto, por supuesto, tiene la intención de mantener esos ingresos que recibe el Banco Agrícola. Además, que cumple una función importante. Ese mecanismo no debe desaparecer, por lo menos en cuanto a la estructura actual que nosotros tenemos de los contratos de alquiler. Sin embargo, comete un error el proyecto de ley, que dice que para las demandas es obligatorio presentar una certificación del Banco Agrícola de que esos depósitos se han llevado. Y eso fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, para la redundancia, en una sentencia numerada 208-2021. Entonces, esta ley recoge un proceso ya había sido declarado inconstitucional. Por lo tanto, es algo que entiendo que deberá salir de la ley en el momento en que sea aprobada definitivamente. Establece también que los alquileres que no superen el monto mínimo de un salario público promedio, ¿verdad? El salario público mínimo, que es aproximadamente 15.600 pesos. Estos alquileres no tienen que llevar los depósitos al Banco Agrícola. Digamos que ahí establece una flexibilidad. Entonces, establece algo interesante, ya es un elemento un poquito más complejo, un poquito más jurídico, pero en el artículo 32 el proyecto establece que las ofertas de alquileres que se hacen a través de periódicos, etcétera, se consideran ofertas públicas. Y eso es muy delicado. Yo creo que el Congreso debe revisar con especialistas en derecho contractual ese concepto de oferta pública, porque las ofertas en materia de alquileres no son públicas, son ofertas reservadas. Es decir, yo hago mi oferta del alquiler, pero para el que aparezca y dice yo quiero alquilar, yo tengo derecho a reservarme y decirle no, a ti yo no te alquilo. Por supuesto, la misma ley establece ciertas situaciones que pudieran constituirse en discriminatorias
que no se pueden utilizar. Pero, por ejemplo, cuando yo le digo a la persona que me quiere alquilar, déjame ver si tú eres solvente, tráeme una carta bancaria, o yo tengo derecho a pedir eso, porque si esa persona, un insolvente, yo lo meto en mi propiedad, ¿no va a dejar de pagar? O no tiene ni siquiera la capacidad de pagar el alquiler que yo le estoy cobrando. Entonces, eso es muy delicado. El Congreso debe revisar eso de oferta pública porque pudiera generar confusión posteriormente e impedir que los propietarios se hagan reservas en sus ofertas. Sobre el tema de los desalojos, establece un punto muy importante que dice que toda sentencia dictada en desalojo por un juez de apelación será ejecutoria no obstante cualquier recurso. Después de la apelación, el único recurso que queda abierto es la casación. Y la nueva ley de casación establece que estas sentencias no son ejecutorias. Digamos que el recurso de casación no es suspensivo. Entonces, por lo tanto, ya la ley de casación de alguna manera había resuelto esto. Pero establece algo que me preocupa, y es que dice que el inquilino recurrente en casación podrá evadir la ejecutoriedad de la sentencia si probar haber consignado en el Banco Agrícola el duplo del monto de las condenaciones. Esa fórmula del duplo de las condenaciones se utiliza en materia laboral y yo siempre la he criticado porque me parece que es una forma de pagar para poder acceder a la justicia, lo que es inconstitucional. Entonces, creo ahí que también deberá revisar el Congreso esta fórmula. ¿Y qué pasa con esto respecto del desalojo? No es nada novedoso. Entonces, el principal problema que tenemos en nuestro sistema respecto a los alquileres es que los procesos son muy largos y para desalojar es muy complejo y esta ley no lo resuelve. Esta ley se enfoca casi exclusivamente en las negociaciones entre las partes, en las limitaciones que pudieran tener los contratos, en el alcance del contrato, pero el tema del desalojo, de las opciones que tiene el propietario frente a una falta de pago, no quedan resueltas en esta ley. Entonces, esta ley debió haber establecido mecanismos no judiciales para resolver los problemas, establecer plazos fatales para los mecanismos que fueran judiciales, establecer mecanismos de desalojo que pudieran ser más rápidos. Entonces, hay muchísimas cosas que se pudieran hacer, pero esta ley no lo resuelve. Se enfoca casi exclusivamente en la figura del contrato y deja fuera el desalojo. Entonces, el problema principal que tenemos en nuestro país no lo resuelve, lamentablemente. Oye, Margarita, aquí ya todo es en dólares, ese es otro problema. Estamos hundiendo nuestro peso, porque yo entiendo la situación, porque si sube o baja, nosotros ganamos el sube del dólar, Pero la gente pero no gana aquí en todo está peso, dolarizado, ¿eh? que las personas ganan en peso, no en dólares. Exactamente. Y no se Eso es reajusta un, el salario de acuerdo a a la fluctuación del dólar. ¿Cómo ve eso esta ley? No, la ley dice que si el contrato establece el monto en dólares, el inquilino no puede pagar en pesos. La ley establece, digamos, que en ese caso una solución en pro, ¿verdad? En favor del inquilino. Pero yo insisto, en ese caso en particular, eso depende de las partes, porque si usted como inquilino aceptó ese negocio en dólares, usted debe asumirlo en dólares. Ahora, si usted le dice al propietario, no, yo no te voy a alquilar en dólares, entonces no le alquile, si usted no está dispuesto a asumir un precio en dólares, porque el problema es que a veces el propietario utiliza esa fórmula, no necesariamente porque se gana, como usted dice, y es cierto, el aumento del dólar cuando suceda, sino porque, imagínese usted que es un extranjero que lo que necesita es dólares, no necesita pesos. Entonces, usted le va a pagar en pesos, le está generando un perjuicio a ese extranjero también. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Eso se debe dejar a la soberana apreciación de las partes. Si ellos quieren hacer el contrato en una moneda extranjera, que se les permita. Si es en pesos, que sea en pesos. Ahora, ciertamente, si el contrato es en una moneda extranjera, se hizo en la República Dominicana y esa moneda no aparece, porque a veces se escasean, que ese inquilino no diga, bueno, pues no puedo pagarte o nada, me empieza a acumular intereses, no, sino que le paguen pesos en esa circunstancia que sea especial. En esos casos sí debe permitirse al inquilino poder pagar en pesos.
Yo entiendo que sí, pero en cuanto al negocio debe permitirse a las partes. Licenciado, se decía dije, que cuando se hacía el proyecto, como el, el contrato, Sí, ya no iba a ser el inquilino quien iba a pagar los gastos legales, sino que se iba a dividir de un 50 a un 50%. ¿Es verdad o los propietarios ya gritaron? Porque bueno, todo lo contrario, 50-50 no. Esta ley establece, dice expresamente, cuando deba pagarse una comisión inmobiliaria por concepto del alquiler, la responsabilidad de su liquidación corresponderá al propietario, siempre que te haya contratado la gestión de propietario. Entonces, digamos que la carga del pago de eso recae sobre el propietario. Otro tipo de gastos que a veces se suelen incluir en los contratos de la notarización, etcétera, la ley no establece nada sobre eso. O sea, que y pudieran seguir sobre cayendo sobre el inquilino. y sobre el estado de la propiedad, porque a veces alquilan, pero ni siquiera se preocupan en pintar ni decir, man, ni de echarle un poco de agua con jabón al piso. Tienen que ver el propietario eso de que cuando se vaya a alquilar realmente todos los servicios estén en condiciones, el inmueble también, todo para poder Sí, alquilar. es interesante porque la ley expresamente establece que el propietario debe entregar al inquilino el inmueble con sus instalaciones, servicios, accesorios, espacios sin construir, inmuebles en buen estado de servicio, seguridad y sanidad, según el contrato, excepto si en el contrato el inquilino asume la obligación de restaurar el inmueble en mal estado, que también es un negocio que se puede hacer. Pero en caso de que no se haya establecido en el contrato, debe entregarle obligatoriamente al inquilino ese inmueble en buen estado. Eso es importante y además de eso, se conserva en esta ley, el Código Civil no desaparece, pero se conserva en esta ley la esencia de que también el propietario le debe al inquilino la garantía sobre la evicción, es decir, sobre la pacífica posesión de la cosa. No puede aparecer una gente diciéndole a ese inquilino, esta propiedad es mía, sálteme de ahí. No, el que la alquiló, usted le debe garantía sobre que usted va a poder disfrutar pacíficamente ese inmueble mientras lo esté ocupando. O sea que también eso queda incluido. Yo conozco un caso que alquiló y ya a la semana ya tenía que estar bregando con la tubería y la cosa y el propietario se hizo el loco. Yo le voy a decir, yo de verdad que ojalá que esta ley pueda implementarse y que ayude un poquito a aquellos inquilinos que por razones que sean no pueden tener una casa propia, un hogar propio y tienen que vivir alquilados, porque no es por puro amor al arte que se alquila, ¿verdad? Pero también que los propietarios, pues, cuando vayan a alquilar, pues lo hagan conscientemente y pensando en las necesidades de los que van a vivir en su casa, que de seguro la tendrán bonita porque ahí es que ellos van a vivir, ¿verdad? O sea que el tiempo se nos agotó, licenciado, unas recomendaciones generales para cuando va a alquilar una casa y contacto para ir a edificarnos un poquito sobre este tema y otros de interés. Bueno, recomendación importante, buscar asesoría. Asumir un contrato de alquiler sin asesoría legal es un riesgo. Entonces, eso es lo más importante, buscar, aunque sea un primo, un amigo, que le haga un favor a usted, siempre busque una asesoría legal. Y estamos para servirles en el 809-535-3292, los teléfonos de nuestras oficinas. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y que se haga escrito, porque eso de boca nunca me ha gustado, porque las palabras se las lleva el viento. Sí. Gracias, licenciado Rainier Álvarez. Ana Mirta, hoy hemos aprendido tú. Bueno, sí, hay que prestar mucha atención a todos estos detalles y ojalá se hagan los correctivos del lugar para ese nueva ley que Sí. están Las todos. correcciones que usted indicó aquí, porque de verdad que estamos igualitos si se quedan así. De verdad que muchas gracias por su tiempo. Tenemos otros temas para ustedes más adelante en otras entregas, así que nos pondremos en contacto. Así que muchas gracias y señor director, por favor, vamos a pausa.